o dificultad respiratoria, la deshidratación y la reacción alérgica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de realmente fiebre posterior al tratamiento principalmente de quimioterapia. Cuando hablamos de fiebre, cuando tenemos una temperatura mayor o igual a 38 grados, o que tengamos una temperatura mayor o igual a 37,5 en dos controles continuos. Ahí, cuando tengamos estos valores, lo que debemos hacer es reportar inmediatamente ya sea a nosotros, el programa de acompañamiento, o a su médico tratante en caso que nosotros no estemos en turno, ¿no? Para poder ayudarlos y orientarlos qué es lo que deberían hacer. Usualmente los pacientes que presentan ese tipo de temperaturas y están una semana o en la segunda semana de tratamiento de quimioterapia, usualmente los pacientes deberían tener una evaluación presencial en emergencia, ¿no? De ser posible. Pero ¿cuáles son las causas de la fiebre? Bien, principalmente puede ser por la misma enfermedad oncológica, puede producir fiebre, que no se extrañe. La misma enfermedad, el mismo tumor puede producir fiebre, fiebre tumoral que le llamamos nosotros. Pero lo que sí le tememos más, sobre todo a los pacientes que están en quimioterapia, posterior a la quimioterapia, es que no haya ingresado un germen a nuestro organismo, ya que con la quimioterapia nuestras defensas van a bajar, por lo cual tenemos mayor riesgo de presentar algún proceso infeccioso, ya sea, hay diversos agentes que nos pueden causar fiebre. Principalmente, a lo que más le tenemos son las bacterias, ¿no? Em, si, si ya nos infectamos, entonces, y las defensas están bajas, hay un riesgo de desarrollar un cuadro que se llama neutropenia febril. Es decir, que nuestras defensas, nuestros neutrófilos específicamente, están bajos. Asociado a la fiebre, es un ingreso bastante frecuente a la emergencia, ¿no? ¿Qué llamamos neutropenia febril? Como ya les había dicho, es la disminución de las defensas, nuestros neutrófilos, evidenciado en un examen de sangre. Nos sale un poquito de sangre, es donde ven nuestra hemoglobina, nuestras plaquetas, y ven también nuestras defensas. Entonces, si presentamos las defensas bajas y asociada a fiebre, la llamamos neutropenia febril. Causas, desde bacterianas hasta filococos, estreptococos, eso ya compete identificarlo ya sea en emergencia o en hospitalización a través de algunos exámenes especiales como cultivos, pero también hay otras causas que pueden ser por virus y por hongos, que no sería nada raro en un paciente oncológico. ¿Cuáles son los medicamentos que más están asociados a neutropenia febril? Después de que recibimos la quimioterapia, ¿cuáles son los que producen caída de defensas? Y al caer las defensas nos infectamos. Y tenemos este cuadro de neutropenia. Sobre todo las pacientes que tienen un tratamiento o una enfermedad, principalmente el cáncer de mama, que usamos dos medicamentos principales. Las antraciclinas, eh, los taxanos. Aquí tenemos los platinos también, gencitabina, vinorelbine, ciclofosfamida y fosfamida. El famoso AC que muchas pacientes reciben, las quimioterapias rojas que le llaman popularmente. Es una quimioterapia bastante emetogénica, que nos produce bastantes náuseas y también que nos produce más caída de defensas. Entonces hay que tener un poco de cuidado, sobre todo una semana después de aplicar el tratamiento de quimioterapia. Es cuando las defensas van a bajar. Y hay riesgo de producir hay riesgo de producir una complicación que es la neutropenia febril. Siempre es importante identificar cuál es el foco, de dónde viene, cuál es el foco de infección, porque hay varios focos, principalmente vía respiratoria, ¿no? Nosotros nos infectamos, tenemos las defensas bajas, nos infectamos, tenemos fiebre, podemos tener un foco, por ejemplo, respiratorio a nivel de orofaringe,
Por ejemplo, podemos tener las mucosas, a veces se hacen llagas, se ulceran, puede ser también es un foco. Las diarreas puede ser también un foco infeccioso. Problemas dérmicos, alguna lesión a nivel de la piel que esté infectando también puede ser un foco infeccioso. Y las urinarias también. Definitivamente las urinarias, las infecciones urinarias podrían ser también un otro tipo de foco infeccioso. ¿Qué más? Ya está. ¿Cuál es otro signo de alarma que debemos tener en consideración? Y sí o sí eh, reportarnos es el sangrado. Pero, ¿qué tipo de sangrado vamos a reportar? El sangrado lo conocemos como la pérdida, ya sea eh, macroscópica, es decir, que es vista directamente por nuestros ojos, ya sea de manera rojo rutilante, o sea, rojizo, o también puede ser otras maneras de sangrado, pueden ser a través de las deposiciones, que nosotros llamamos la melena, que son deposiciones así del color de la brea, el color del betún, que le llaman, y huelen mal. Eso también es un signo de sangrado. Entonces, eso sí, esas dos maneras de sangrado tendrían que reportarnos a nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes del sangrado? Puede ser por la misma tumoración. La tumoración, el tumor a veces es bien vascularizado, tiene bastantes vasitos sanguíneos y puede sangrar. Otro es secundario al tratamiento, sí puede ser secundario al tratamiento, ¿por qué? Porque cuando nosotros recibimos el tratamiento de quimioterapia, tiene una toxicidad en la sangre. Entonces baja la hemoglobina, baja las defensas, como ya hemos dicho, y también baja las plaquetas. Entonces, si al bajar las plaquetas, se puede producir un sangrado. Va a depender del nivel de plaquetas, porque no todas las plaquetas bajas tienden a sangrar. Va a depender mucho también de los antecedentes que tenga el paciente, ¿no? Porque si está tomando, por ejemplo, algún anticoagulante y tiene plaquetas bajas, tiene mayor riesgo de sangrado, definitivamente. Causas, bueno, como ya le habíamos dicho, principalmente la disminución de las plaquetas puede ser por la toxicidad misma de la quimioterapia, la debilidad de los vasos, que puede ser producida también por la misma toxicidad del tratamiento de quimioterapia. La quimioterapia destruye células buenas y células malas en general, y efectos de la misma tumoración, ¿no? Como ya lo habíamos dicho antes, el tumor puede sangrar. ¿Cuáles son los medicamentos que pueden estar o podrían tener mayor riesgo de sangrado? Los pacientes que estén recibiendo un medicamento que se llama gencitabina, la fluradabina, pero es muy poco realmente que lo usamos en pacientes que tenemos en el programa. Antraciclinas tipo doxorubicina, famoso AC, citradina altas dosis, tampoco tenemos muchos pacientes, y bevacizumab, es un anticuerpo monoclonal. No solamente la quimioterapia puede producir sangrado, sino también hay nuevos medicamentos que se está usando en Oncosalud, que también algunos tienen pues, riesgo de sangrado. ¿Cuál es el otro signo de alarma que también debemos tener en consideración? Es la convulsión, ¿no? Probablemente algunos habrán visto, quizás, o sabrán más o menos cómo es un episodio convulsivo, ¿no? Que es realmente un movimiento netamente involuntario de todo el cuerpo, o en todo caso una sola parte del cuerpo, un brazo, una pierna o hasta un dedo, que puede durar desde segundos, minutos. No siempre está asociado a la pérdida o no de conocimiento. Puede acompañarse también, mm, sí, a veces y a veces no, de relajación de los esfínteres. Las causas son múltiples, sobre todo quienes tienen mayor riesgo de convulsión, pacientes que tienen enfermedad en la cabecita, ¿no? Que tienen a veces la enfermedad ha migrado, ha hecho metástasis en la cabecita. Ellos tienen mayor riesgo de convulsión. Infecciones cerebrales secundarias al tratamiento de quimioterapia, no han bajado las defensas y pues hay un germen que ha entrado y se ha ido a la cabecita. Puede producir también algún proceso infeccioso. Fiebres bastante altas. Es bien raro realmente que un paciente adulto, sobre todo convulsione por fiebres, más se ve esto en niños.
y algún tipo de infección también generalizada que sí pueden producir convulsiones, ¿no? A diferencia de la pérdida de conocimiento, no hay algún tipo, eh, en la pérdida de conocimiento no hay algún tipo de movimiento tónico clónico, no hay un movimiento de una sola extremidad, sino en la pérdida de conocimiento le llamamos también como desmayo, síncope, que dura a veces minutos, segundos y se recobra totalmente la conciencia, ¿no? Después de identificar la causa. Este, ¿Cuáles son las causas? Eh, Usualmente puede ser por tumoraciones, convulsiones, definitivamente en la convulsión se acompaña de pérdida de conocimiento, deshidratación, infección generalizada. Algunos también pierden el conocimiento por un dolor bastante intenso. Si el dolor es muy intenso, ya uno se queda, tiende a desmayarse, puede tender a desmayarse. Entonces, cuando hay una pérdida de conocimiento, usualmente las funciones vitales, es decir, los latidos del corazón, la frecuencia respiratoria, la presión, suelen estar dentro de lo normal, ¿no? Suelen estar, a diferencia de la convulsión, que sí pueden estar alterados algunos de esos parámetros que le comenté. Otro signo de alarma que ustedes deben tener en consideración es la dificultad para poder respirar. Es la sensación de falta de nosotros le llamamos disnea, ya sea al reposo, al mínimo esfuerzo, dependiendo del inicio, si es de manera súbita, inmediatamente repórtenos eso para poder ayudar. Y también que a veces requiere el uso de músculos accesorios en los músculos del tórax. A veces que tendemos a usarlo más frecuentemente, más intensamente, se mueve nuestra caja torácica. Es como si hubiésemos corrido 100 metros planos, ¿no? En menos de un minuto. Em, ¿Cuáles vendrían a ser las causas de esta dificultad respiratoria? Sobre todo los que tienen enfermedad a nivel de la cavidad torácica, es decir, tumoraciones pulmonares, tumoraciones que abarcan la parte mediastina en esta zona de acá, eh, pleurales, ¿no? La pleura, la capa que recubre el pulmón, que haya agua en el pulmón. Eso también nos puede causar una dificultad respiratoria. Infecciones, definitivamente infecciones, ya sea por bacterias, virus, lo más frecuente, y hasta el momento lo estamos teniendo aún, que pues sea el COVID, ¿no? Eso principalmente. Usualmente las personas normales tenemos una saturación de 94 o más, lo ideal, ¿no? Si la persona no tiene ninguna enfermedad a nivel pulmonar y está saturando menos de 94, es un signo de alarma. Pero si ya tenemos antecedente ya de tener alguna lesión a nivel pulmonar, hasta 90, 92, podríamos decir que esto podría ser normal, porque ya su cuerpo se ha adaptado ya a la lesión que tenemos a nivel torácico, ¿no? Em, ¿Qué más? Siempre se recomienda que todos los pacientes pues tengan a la mano siempre un pulso oxímetro, un saturómetro, para poder valorar este tipo bueno, para valorar la saturación, ¿no? Em, la dificultad respiratoria no solamente puede ser por algún problema, ya sea del tumor o un proceso infeccioso, sino también hay medicamentos que pueden producir como un daño pulmonar, sobre todo de quimioterapia. Algunos pacientes reciben bleomicina, eh, que que produce como un proceso inflamatorio a nivel pulmonar, e incluso puede llegar hasta una fibrosis en algunos pacientes. Otros medicamentos que también pueden producir dificultad para poder respirar es de dasatinib o este secundario QT que genere neutropenia en caso de procesos infecciosos. Hay los nuevos medicamentos o los medicamentos sobre todo de alto costo que necesitan ir a un auditor y ser aprobados, usualmente también están asociados a procesos inflamatorios a nivel pulmonar. Es por eso que algo realmente que ustedes noten que no se ha presentado usualmente en los ciclos previos y normalmente están presentando ahora, siempre reporten o consúltenos para poder nosotros orientarlos.
Otro signo de alarma viene a ser también la deshidratación. Y la deshidratación la consideramos como la pérdida excesiva de agua para poder contrarrestar o para generar ese balance. Hay un balance normal que debemos tener. Se puede producir por pérdidas tanto sensibles e insensibles. Las sensibles, que nosotros la sentimos, que nosotros la sentimos principalmente porque los vómitos es una causa de deshidratación, náuseas, vómitos persistentes, diarreas o la diaforesis profusa. Hay algunos pacientes em, que hacen diaforesis propios del mismo tumor. O sea, sudan extremadamente, más aún ahora en verano, que puede producirse definitivamente la sudoración, tendría que ser una causa de deshidratación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Y las insensibles, a través de una respiración rápida o a través de la fiebre, también se puede considerar como que podrían contribuir más a la deshidratación. Pero lo más importante son las pérdidas sensibles, que es lo que más frecuente vamos a ver por el tratamiento de quimioterapia. Los vómitos, diarreas, en la mayoría de los casos, ¿no? Reacciones alérgicas, reacciones alérgicas. Eh, Realmente muchos pacientes nos han reportado después del inicio del tratamiento, eh, ese tipo de reacción alérgica que se genera prácticamente en todo puede ser en todo el cuerpo, en una parte del cuerpo, ya sea secundario al tratamiento de quimioterapia principalmente, y se manifiesta sobre todo en piel y mucosas. Eh, ¿Quiénes lo pueden producir? Bueno, hay unos pacientes que son alérgicos a algunos ciertos alimentos, como por ejemplo los mariscos, antibióticos. Muchos pacientes quizás eran alérgicos a los antibióticos, a los AINES, y algunos definitivamente en su primer ciclo van a presentar una reacción alérgica a quimioterapia. ¿Y cómo se manifiesta esto? Esto puede ser una vez que ustedes inicien un tratamiento de quimioterapia. Algunos pacientes presentan ya sea media hora o incluso a los 15 minutos, enrojecimiento facial, rubicundez, picazón en toda la zona donde le están colocando el tratamiento de quimioterapia. Y eso vendría a ser realmente pues una reacción alérgica. Que vaya a comprometer, no solamente que comprometa lo que es sobre todo las mucosas, es decir, la cavidad oral, se hincha, por ejemplo, el labio, se hincha los párpados. Eso sí nos indica un signo de que podría estar complicándose paciente, un signo de gravedad, que hay que administrar ahí otro tipo de medicamentos, ¿no? Más fuertes, incluso en base a corticoides. O sea, hay que tener un poquito de cuidado ahí en cuanto a la reacción alérgica. Usualmente, si se presentan en unidad de quimioterapia, pues nosotros ahí al momento, al instante, le colocamos medicamentos que necesitan. Pero hay que saber identificar en casa si esta reacción alérgica, este eritema o este enrojecimiento, ya sea en cara, en pecho, va incrementando. Eso tiene que inmediatamente reportarnos a nosotros. ¿Cómo se ven las lesiones? Lesiones en piel, como hemos dicho, un enrojecimiento que se asocia o no, puede asociarse o no a picazón, puede haber aumento de volumen en el rostro, sensación de picazón en la garganta, sensación de incluso que podría faltar el aire, es por el aumento del volumen de la glotis. Tenemos las cuerdas vocales, las cuerdas vocales suelen incluso inflamarse, suelen hincharse. Por eso se produce dificultad para poder respirar. Y eso sí tienen que inmediatamente ya sea acudir a emergencia, idealmente. Mi sensación es falta de aire. Bien, creo que eso sería principalmente, licenciada, los principales signos de alarma. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Me escucha? Ujú. Buenas tardes, ¿Cómo está, señor? mi nombre es Luis Manrique. Por ejemplo, yo soy alérgico a los antibióticos. Yo sufrí de asma hasta la adolescencia donde me recuperé, pero antes de ello
más o menos tendría 10 años, me dieron antibióticos y se me inflamaron los labios, los párpados, las coyunturas de los dedos. Nunca más volví a tomar ese tipo de penicilina. Pero cuando, por ejemplo, tengo que consumir sulfas o incluso AINES, como que se me embalona el estómago, se me pone duro, me parece que me afectará el hígado, me quita el apetito. ¿Eso llega a ser una alergia? O- Es muy diferente una alergia que se manifiesta de esa manera que hemos dicho y otra es un efecto adverso de un medicamento. El efecto adverso son muchos, desde dolor de cabeza, náuseas, pero eso no necesariamente indica una alergia, ¿no? El dolor abdominal es normal, ¿no? Es un efecto que podría presentarse ya sea al inicio, podría continuar en los siguientes ciclos, como no, pero no indica un signo de gravedad, ¿no? A menos que pues, le produzca, no sé, un dolor bastante intenso que merite ir a emergencia. Pero sí es muy diferente definir una reacción alérgica y un efecto adverso secundario normal, que la mayoría de los medicamentos lo presentan. En este caso serían a efecto adverso, a la sulfa, por Sí, ejemplo. Pero me probablemente. imagino que es preferible cambiarlo por otro tipo de Si antibiótico. molestara mucho, si no habría otra opción, este, bueno, pues ahí hay que valorar realmente qué tan, qué tan fuerte es o qué tanto es el síntoma que usted presenta, porque si hay otra opción, normal se le puede cambiar, ¿no? Pero no es una reacción alérgica. Sí, muchos pacientes siempre confunden entre, no, una reacción alérgica, soy alérgica a tal medicamento, ¿no? Porque me produjo, ¿qué le produjo? Náuseas, vómitos, no, es un efecto adverso secundario. Gracias, doctora. Muchas gracias, don Luis. Tenemos la mano levantada de don Roberto. Díganos, don Roberto. Sí, buenas tardes. Bueno, yo quería preguntar, porque bueno, yo ya voy por mi segunda sesión de quimioterapia. Ya he terminado el día viernes pasado. De esta semana, el lunes me sacan sangre y el martes tengo la cita con mi médico oncólogo para, para ver la programación de la siguiente sesión de quimioterapia. Pero en las dos quimioterapias que he tenido, ¿no? En la primera, bueno, empecé sí con dolor de cabeza, con fiebre, como 4 o 5 días, pero fue una fiebre que, digamos, llegaba a 35, a 37,5, 37,8, no llegaba, no pasaba de 38, llegó un máximo 38. Bueno, lo traté localmente, todo estuvo bien. Y diarrea, sí, bastante diarrea y malestar de cuerpo, ¿no? En la segunda quimioterapia, casi los mismos síntomas, pero un poquito más fuertes, ¿no? Por ejemplo, la diarrea la he tenido hace 2 días atrás. Recién hoy día ya, digamos, está un poquito más sólido, pero digamos, no es, digamos, muy seguido, ¿no? Se han ido cortando un poco el tiempo, porque bueno, empecé con algo de 4 o 5 reposiciones diarias, líquidas completamente, y después ya ha ido bajando un poco, ahorita ya casi normal, una, he estado haciendo toda la semana pasada, he estado teniendo una deposición diaria, o a 2 hasta 3, pero un poquito más sólidas, ¿no? Hasta ahora que, bueno, hoy día sí ha estado normal, y solamente una, ayer también igual. Pero esos son los síntomas que normalmente siempre me da a mí, ¿no? El dolor de cabeza regular, la fiebre y la diarrea prácticamente a los 14 días, ¿no? Entonces, esto con hidratantes, también me compré Frutiflex, ¿no? Electrolitos para tomar y hidratarme bastante, me hidrataba bastante porque, bueno, si se pierde bastante, digamos, electrolitos, pues, ¿no? Electrolitos y cosas así que mortifican. Entonces, bueno, no sé cómo me irá la tercera, por eso estoy un poquito preocupado por ese tema. Claro, entiendo, entiendo. Por ejemplo, lo que escribe el señor, eso de las diarreas viene a ser un efecto adverso, que
presente con frecuencia en los pacientes que reciben quimioterapia. No es una reacción alérgica, por ejemplo. Ujú. Es bastante frecuente, ¿no? El dolor de cabeza puede ser uno por la fiebre que usted ha estado presentando, según lo que me dice, o también puede ser un efecto adverso secundario por el tratamiento de quimioterapia, no quimioterapia, sino por los medicamentos que van en la premedicación y que lleva a domicilio, a casa. Hay algunos medicamentos que por sí producen dolor de cabeza, ¿no? Principalmente el ondansetron, muchos quizás lo conocerán, puede producir dolor de cabeza. Lo de la fiebre. Habría que revisar bien su historia realmente para ver qué es cuál podría ser el foco, ¿no? Pero Porque, después me pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, ya la fiebre la tuve como 4 días, pero me pasó la fiebre, ¿no? Y ya hasta el momento no he vuelto a tener fiebre. Es solamente, digamos, los primeros días de la quimioterapia, pero sí el tema de la diarrea, sí prácticamente es casi toda la de, digamos, el proceso de la quimioterapia que voy llevando, ¿no? ujú, sí, las deposiciones líquidas, la diarrea sí la va a presentar probablemente más, pero lo que sí hay que tener en consideración es la temperatura, ¿no? La fiebre. Y, Si es de 38 o más, y si estamos dentro de la primera semana o entrando en la segunda semana, después del inicio del tratamiento de quimioterapia, sería bueno al menos hacer un examen de sangre de control, ¿no? Para valorar bien cómo están realmente sus defensas. sí, justamente el lunes me Porque sacan, digamos, para el análisis de sangre para ver cómo estamos, ¿no? Cómo está mi hemoglobina, hematocrito, los tumorales y todo lo que reporta, me imagino, para que pueda ver la doctora y programarme para la siguiente quimioterapia, dependiendo de todo eso, ¿no? De lo que pueda ella evaluar, sí, ¿no? pues, más habría que descartar lo que le podría complicar más a usted, que es un proceso infeccioso, ¿no? Si vemos que todo está bien, si los exámenes están bien, hay que descartar pues que no sea por el tumor también podría ser, ¿no? O sea, Claro. habría que analizar bien O sea, yo fui operado, o sea, a mí me sacaron el tumor uraco que tenía, ¿no? Ah, ya, Bueno, todo, ya. todo estuvo bien, hasta, no en la vejiga, todo estuvo perfecto, hasta que me hicieron y me encontraron que tenía en una siembra del tumor uraco en el diafragma, ¿no? Por el peritoneo. Ahí me encontraron Ya una nos siembra. acordamos de ese caso. Entonces, sí, entonces, es el tema. Me fui operado, pero no sé cómo, ni el mismo doctor me dice, bueno, no sé cómo es que se trataba, porque me sacaron los ganglios, todos, y todo, no estaban infectados, estaban todos sanos, Ujú. pero bueno, me dice, por algún lado ha pasado y se ha sembrado ahí, pues, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, realmente sí, si ya se presenta en los ciclos posteriores, que sea un efecto secundario o un efecto un efecto adverso por el tratamiento de quimioterapia, refiere Y podría bien. ser, disculpe, también porque, bueno, yo sufro de gastritis crónica desde hace muchos años, desde joven, y Ujú. actualmente también tengo colon irritable, ¿no? Mm, bien raro, realmente bien raro, ¿no? Habría que realmente estudiar eso. Sí, como le digo, ¿no? Si se persiste esta temperatura, esta fiebre bastante alta o llega más allá de 38, Ujú. hay que descartar un proceso infeccioso. Si no, ya podemos dar quizás algún antipirético. Si todos los exámenes están bien, damos algún medicamento para bajar la fiebre y observamos cuál es el comportamiento. Porque si cede, de todas maneras, su médico tratante debería estar atento para evaluar la enfermedad, ¿no? Sí, ella me trató, bueno, la primera le dije, para la segunda le comentamos, conversé, y Panadol no me hacía nada, no me bajaba nada con Panadol, y Ajá. así que tuve que utilizar, ya me prescribió para metamizol, ¿no? Y con metamizol sí me bajó. Y el dolor de cabeza sí ¿cómo se llama? Lo controlo. Eh, se toma para lo que es
¿cómo se llama? Migrañas, ¿no? Ujú. Y con eso sí me calmó el dolor de cabeza. Ya. Pero Bueno, bueno, a ver, muchas gracias, don Roberto, por su intervención. Tenemos gracias. la manito levantada por ahí de Dayana. Dayana, estamos por ahí y de ahí tenemos unos minutitos más. Hacemos un alto para hacer un recordar y para poder ver qué acciones ustedes van a tomar en casita cuando aparezcan estos signos de alarma. ¿Ok? Dayana, te escuchamos. Sí, buenas tardes, doctora, licenciada, buenas tardes con todos. Mi pregunta es algo puntual, más que nada. Ya llevé lo que es las 4 sesiones de la quimioterapia roja, que es lo que menciona, bueno, la doctora. Ahora estoy empezando una nueva quimioterapia, que es la más blanda. Pero en la primera, en el primer tratamiento que tuve de este segundo tratamiento, eh, en la tarde tuve un entumecimiento tanto en las manos como en las piernas, del cual no sé si, bueno, tomarlo como un signo de alarma, no se ha vuelto a repetir. No sé si se deba también a que empecé este segundo tratamiento de la quimioterapia blanda, no sé, y tampoco no sé si se volverá pues a dar, ¿no? ¿Y qué podría ser si es que vuelve a repetirse? No se ha dado con frecuencia, solamente fue una vez. La quimioterapia lo llevé en la mañana y esto me pasó en la tarde, tanto de las manos, ambas piernas se entumecieron, se adormecieron, y bueno, fue algo fastidioso y bueno, sí me dio un poco de temor, ¿no? Pero al final llegó a pasar, traté de calmarme porque justamente no quería asustarme, pero igual pasó, ¿no? Quería saber a qué se debe, si se debe a ese tratamiento o no sé. Esa es más que nada mi pregunta. Gracias, Dayana. Sí, bien, Dayana, sí, gracias por la pregunta. Eh, Más parece realmente un efecto secundario del tratamiento, las quimioterapias blancas que está llevando usted, ¿no? Eh, es bastante frecuente ver con este medicamento que está recibiendo, incluso la retención de líquidos, edema o la hinchazón en miembros inferiores y el entumecimiento. E incluso va a sentir así como adormecimientos, como si estuviesen hincándole una neuropatía. Puede haber una neuropatía, alteración de los nervios y produce como adormecimiento, electricidad. Es algo frecuente de verdad. Que aumenten los ciclos posteriores, probablemente, ¿no? Probablemente. Eso usualmente cede. Si es muy molestoso, podemos usar algún tipo de medicamentos, desde analgésicos o algunos medicamentos para poder controlar bien efectos como pregabalina, gabapentina, para poder reducir estas molestias. Pero sí, sí es frecuente de ver, Diana, estas molestias con este nuevo tratamiento de quimioterapias blancas, que le llaman, que está recibiendo. Justo, doctora, disculpe que le corte. Sí, pues me olvidé de mencionar también eso, ¿no? Porque me pareció que estaba hinchado la parte de mi pie y de la parte de mi mano, pero solo del lado derecho. Me pareció que estaba como que un poquito más hinchado, ¿no? Pero como es algo leve, o sea, no es que estaba hinchado bastante, pero sí lo noté esa diferencia, ¿no? Ahora que usted lo menciona, entonces de repente ha podido hacer algo de retención de líquido, ¿no? Sí, sí, es lo más probable, ¿no? Estos medicamentos pueden producir, incluso hay otros medicamentos que se llama docetaxel, que producen más hinchazón, producen más edema, sobre todo en miembros inferiores, hinchazón, el edema es hinchazón, y ya es frecuente, ¿no? Y es pasajero, suele pasar después de algunos días, sobre todo dentro de la primera semana. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias, Dayana. Ahora voy a aprovechar y voy a tener unos minutitos rápidamente para hacer lo que resta del taller, pero lo vamos a hacer en conjunto, con ustedes, ¿ok? Así es que, doctora, solamente me confirma si es que está en modo presentación en Sí, grande, se ¿se ve. puede ver? Ya, muchas gracias a todos. Vamos a ver, ya conocimos un poquito de los signos de alarma que pueden de repente causarlo. Entonces ahora vamos a ver rápidamente en tiempo récord y en conjunto con ustedes, así es que por ahí de repente activamos nuestro micro porque voy a querer que participen. Me van a soltar las cositas que yo les voy a preguntar, así. Yo ni siquiera me puedo fijar aquí quién contesta, quién no, pero todos vamos a aprender, ¿ok?
Ya sabemos que es un signo de alarma, es un signo, es una llamadita, es una alerta de nuestro cuerpo que quiere decir que algo no está bien, ¿ok? Aquí voy a aprovechar para hacer un poquito la distinción entre un efecto secundario y un signo de alarma. ¿Cuál sería la diferencia entre un signo de alarma y un efecto secundario? Vamos a decirlo rápidamente. El signo de alarma, más que nada, mejor dicho, el efecto secundario, es un efecto propio de cierta medicación que yo voy a poder tener. En este caso, quizás las deposiciones líquidas, ¿no? Yo recibo mi quimio, muchos de ustedes las deposiciones se vuelven más líquidas. ¿Cuándo se convierte en un signo de alarma? Cuando este efecto secundario está ocasionando algo que puede contrarrestar o que va en contra de mi estabilidad física. En este caso, en el caso de las diarreas, sería la deshidratación. Ya no solo una deposición líquida, 2, 3, 4, licenciada, tomo agua, estoy yendo al baño, ¿eso a qué me conlleva? A una deshidratación. Entonces, eso ya sería el signo de alarma, ¿ok? Entonces, una cosa son los efectos secundarios y otra cosa, aparte del efecto secundario, es cuando ya este efecto secundario es progresivo, se mantiene quizás en un tiempo o de lo contrario, resulta siendo nocivo para mi salud en este momento. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer frente a este signo de alarma que yo ya más o menos lo he identificado? Lo primero que voy a hacer es guardar la calma, identifico el signo, ¿ok? Verifico, mira, me apareció tal cosita, voy analizando nuevamente, de repente mi temperatura 37,5, me vuelvo a tomar, vuelvo a hacer un control a las 4 horas para ver cómo está, monitorizo, porque no quiere decir que yo me tomo la temperatura y un 37,5 y ya estoy, hoy estoy con fiebre. No, observo, identifico el signo, comunico, ¿ok? A su equipo de salud, ya sea el equipo de acompañamiento, ya sea quizás en un fin de semana a su médico tratante, o de lo contrario, observo el signo y si es que ya aparece o parece ser algo más preocupante y es un fin de semana en el que no tenemos comunicación con nosotros, o de repente nos coge en la noche, madrugada, una pérdida de conocimiento, un desmayo, tenemos siempre el servicio de emergencia, ¿ok? Entonces, frente a signos de alarma, lo primero que hago, guardo la calma, identifico el signo, comunico, y aquí ya no ha salido, lo veo más abajo, pero es observo. Mantengo la observación, ya sea en periodos cortos de minutos, horas, y conforme vayamos avanzando, ¿ok? Ya saben que la emergencia para los pacientes que son nuevos, la emergencia de Clínica Oncosalud es la unidad que brinda servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Y es la que queda en cuadra 2, ¿ok? En la misma clínica. Acá dos signos muy importantes que vamos a ver en principio. Uno de ellos, ya dijimos que es la. Quiero ver, escuchar micros por ahí abiertos, es la. Fiebre. Muy bien, la fiebre, ¿ok? Nos vamos primero con la fiebre. Para esto es importante recalcar que obviamente cada uno de ustedes debe tener su termómetro en casa. Yo no puedo admitir que un paciente mío no tenga un termómetro en casa. Sacrilegio. Eso es básico, debe ser algo básico en todas las familias, en realidad del Perú, del mundo. Tener un termómetro, ya sea para cualquier momento, para cualquier momento en que alguien de casa se sienta mal, un termómetro, ¿ok? Ya sabemos que temperaturas de 38 dentro de un periodo de 24 horas, perdón, y separadas por al menos 4 horas de diferencia. ¿Okay? Eso no quiere decir que yo me pongo el termómetro, como les decía, 37,5, ¡ay, ya estoy con fiebre! No, tenemos que hacer un monitoreo, al menos cada 4 horas, vuelvo a verificar para ver cómo ha sido el patrón. A menos que yo ya encuentre un valor por encima del 38. 38, 38,5, 38,9, inmediatamente ya voy comunicando al equipo para ir observando algunas causas asociadas, como dijo la doctora, el día de tratamiento, si hay algún foquito infeccioso. Cuando nosotros les hablamos de foquito infeccioso, nosotros el profesional siempre acostumbrado a hablar en palabras técnicas, cuando nosotros les llamamos y decimos, ay, quiero identificar un foco infeccioso, ¿qué significa? Cuando hay presencia de fiebre, nosotros siempre tratamos de investigar si hay alguna causa infecciosa que pueda estar ocasionando esta fiebre. Y siempre vamos a averiguar, observar, preguntar por ciertas cosas principales. Una que son causas respiratorias, si hay mocos, si ha estado con gripe, si ha estado con tos. Lo que son causas gastrointestinales, si ha estado con diarrea, si ha estado con molestias gastrointestinales, ¿ok? O causas urinarias, si es que ha habido molestias para orinar. O causas dérmicas. ¿A qué voy? Señora, señor, le picó un mosquito últimamente, pues de repente tengo fiebre, licenciada. ¿No le ha pasado nada más, señora? No, pero me ha picado ayer un mosquito. Mándeme la fotito. Me manda la foto y es una lesión. Entonces, por ahí también puedo yo sospechar de algún foquito infeccioso.
y de lo que nosotros tenemos que proteger siempre a nuestro paciente oncológico es de los cuadros infecciosos, ¿ok? Entonces, ante la presencia de fiebre, tomo temperatura, monitorizo, comunico al equipo y yo mismo me voy haciendo un autoexamen. Barriguita, respiratorio, urinario, piel, todo, y vamos examinando, ¿ok? El siguiente signo es sangrado. Esto es un poquito más lógico, por así decir, porque la doctora, perdón, estoy cambiando acá una pantallita que no me deja ver la PPT. Nosotros tenemos signos de sangrado, que como les estoy enseñando acá, que los hemos puesto para no confundir un poquito, que son las pérdidas microscópicas, mínimas. Normalmente cuando nos cepillamos los dientes, cuando sonamos la nariz muy fuerte, ¿a quién no le ha pasado que a veces en el papelito quedan rasguitos de sangre, sí o no? O de repente a veces también en las deposiciones, cuando es sangre viva o cuando son deposiciones un poco con color extraño, ¿ok? En todos esos casos, o al momento de la micción, nos lo van a comunicar para poder hacer una observación directa, ya sea para poder descartar que esto sea un efecto del tratamiento. Licenciada, sangrar mis encías, ¿puede ser un efecto del tratamiento? Sí, porque recordemos que muchas de las quimioterapias alteran nuestras plaquetas y las plaquetas tienen que ver con la coagulación. Si esas plaquetitas están bajas, los capilares van a estar muy frágiles y cuando se rompen, va a haber ligeros sangraditos, ¿ok? Pero tenemos que estar muy observadores de que no sea una pérdida considerable. Pero de igual manera, ante cualquier tipo de sangrado, ustedes nos van a comunicar para poder nosotros descartar, ¿ok? ¿Qué otros síntomas tenemos por acá? Síndrome convulsivo, ¿ok? Acá ya hablamos de cositas un poquito más serias, son los movimientos involuntarios del cuerpo. Esto va acompañado o es específicamente de algún tipo de patologías o, por qué no decirlo también, como ciertas alteraciones neurológicas, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso, mantener la calma y pedir ayuda, ya sea como pacientes, si ustedes están experimentándolo y les da tiempo, siempre pedir ayuda, gritar, pedir a alguien si es que estamos con algún tipo de mareo o ya preveemos el movimiento involuntario, pedir ayuda. Y si estamos como acompañantes, de repente, si es que hay algún familiar aquí en la sala, de igual manera siempre pedir ayuda, ¿ok? Proteger de posibles lesiones. Ya sabemos que la convulsión inicia y son los movimientos involuntarios. Lo primero que yo tengo que hacer no va a ser evitar la convulsión. La convulsión se va a dar. Lo que tenemos que hacer es esperar que pase la fase convulsiva. Entonces, muchas veces nos desesperamos por querer evitar, obviamente, que el paciente tenga, no lo voy a evitar, pero sí tengo que proteger al paciente, ¿ok? Protejo de posibles lesiones, es decir, si justo estándose en una escalera que se puede caer, los movimientos pueden hacer que tengamos mayores lesiones, proteger y dejar el ambiente completamente seguro, ¿ok? Aflojar la ropa apretada, varoncitos, mujeres, correas, inclusive brasier, dejarlo lo más libre posible, ¿ok? Jamás introducir objetos en la boca. Muchas veces en la desesperación también lo que hacemos, porque inclusive como hay relajación de esfínteres, relajación de lengua, se tiende a salivar excesivamente. Y lo que nosotros a veces tememos es que vaya a haber algún cierto tipo de ahogo y lo que queremos hacer es sacar la lengüita. No metamos ningún objeto. Esos pensamientos ya son cosas del pasado. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es dejar una vía aérea permeable. Tengo que oxigenar a mi paciente. Si yo pongo un pañuelito o algo, lo que voy a estar es evitando que esa vía aérea pueda estar permeable. ¿Ok? No intentar contener la crisis, que ya lo hemos mencionado. Tenemos que dejar observar el detalle de la crisis. ¿Ok? Y aquí me ha faltado algo muy importante que no sé si lo tendré después, que es lateralizar a mi paciente del lado izquierdo de preferencia, ¿ok? ¿Por qué del lado izquierdo, licenciada? ¿Y por qué de costadito? Para evitar precisamente que haya algún tipo de asfixia, atoro u aspiración, vamos a lateralizar para que tanto las secreciones caigan del lado izquierdo. ¿Y por qué del lado izquierdo? Porque de esta manera vamos a seguir la forma anatómica de nuestro estómago. Nuestro estomaguito es como una J, ¿ok? Una J hacia la izquierda. Entonces, si yo trato de ponerme hacia la derecha, como que puedo hacer que haya un poco de revolvimiento o un poco de reflujo de ese contenido que de repente la persona pueda tener en el estómago. Entonces, para evitar que junto a eso condicione también o provoque un vómito, de preferencia siempre lateralizamos de parte izquierda. Esto es algo que les sirve también en caso de que estén con digestión, voy a reposar un poquito, tengo reflujo, siempre de preferencia del lateral izquierdo,
para que sigamos la forma anatómica de nuestro estomaguito, ¿ok? Eso es lo que vamos a tener en cuenta en las convulsiones. Pérdida del conocimiento, ya sea que puede suceder cuando la persona pues es incapaz de responder a ciertos estímulos, es un desmayo, perdón, un vaído, una hipotensión, una bajada brusca de presión que puede hacer que también el paciente como que pierda un poquito el conocimiento, ¿ok? Primero lo que tenemos que hacer, de igual manera, no lo he puesto acá, pero es mantener la calma. Licenciado, usted me pide lo más difícil al inicio, pero tenemos que hacerlo. Mantener la calma y comprobamos presencia de funciones vitales, en este caso más que nada, que el paciente respira y tiene pulso. Al mismo tiempo voy solicitando una ayuda, ¿ok? En caso sea un desmayo, de repente ya alguien que se ha venido sintiendo con mareo o algo, debilidad, y el paciente se desmaya de forma progresiva, ¿ok? De igual manera, hacer que el cuerpo adopte una posición horizontal para mejorar el aporte de oxígeno del paciente, ¿ok? Cuando el paciente que está sufriendo este desvanecimiento, pido ayuda. Ante la ausencia de funciones vitales, con más razón llamamos inmediatamente a una unidad de emergencia, si es posible, ¿ok? Para que pueda recibir la atención inmediata. Y si es que mi paciente está respirando, pero estamos con pérdida de conocimiento, vamos a esperar unos minutos facilitando la oxigenación del paciente. A veces muchas personas están encima, facilitamos la oxigenación del paciente y esperamos unos segundos, ¿ok? ¿Qué más? En caso de deshidratación, que eso ya ustedes son recontra, súper, hiperduchos, en caso de que estos efectos secundarios de la quimio me han causado en este curso, licenciada, diarrea. He estado con mis deposiciones líquidas 4, 5, 6 veces al día. Lo que como voy al baño, lo que tomo voy al baño. Entonces, la deshidratación ocurre cuando una persona no toma el suficiente líquido o pierde demasiado líquido, o ocurren las dos cosas a la vez. Pues a veces muchos de nuestros pacientes están con deposiciones líquidas y con náuseas. Pues yo, ¿cómo le pido a mi paciente con deposición líquida, señor, tómese 1 litro de suerito? Si de por sí también está con náuseas, me va a tomar el suero y me va a vomitar. Entonces, ante esos casos de intolerancia oral y pérdidas frecuentes o pérdidas grandes de deposiciones, este paciente va a tener que ser llevado probablemente a la emergencia o recibir una hidratación endovenosa, porque me tengo que garantizar de que el líquido ingrese de manera efectiva, y la única manera efectiva va a tener que ser una vía periférica. Pero si estoy con deposiciones y mi vía oral no está afectada, podemos hacer las reposiciones que nos mencionaba don Pedro, don Pablo, me olvidé su nombre, me va a después disculpar. Hace un ratito que nos comentaba en nuestro pacientito que él tomó su frutiflex, su suerito, y es normalmente una de las indicaciones que nosotros les brindamos. Reponemos pérdidas. Voy al baño, yo hago deposición, salgo, me lavo mis manitos y voy a reponer esa pérdida con suerito oral de preferencia, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas o signos de que yo de repente me estoy deshidratando? Licenciada, estoy comiendo poquito porque estoy sin ganas, ¿no? Me he quedado inapetente. Estoy comiendo poquito y estoy teniendo un par de deposiciones líquidas. Hoy probablemente no tengo un cuadro de deshidratación, pero si yo mantengo ese estado de inapetencia sin comer por varios días, ¿ok? Probablemente sí me vaya a llevar a un cuadro de deshidratación. Entonces, ¿cuáles son los signos o síntomas? Boca seca, mucosas completamente secas, la lengüita inclusive a veces hasta acartonada, ¿ok? Sensación de fatiga, cansancio. La orina es un signo muy importante en el cual yo puedo medir deshidratación. Cuando mi orina está muy cargada, muy amarilla, probablemente quiere decir que no estoy ingiriendo líquidos de manera adecuada, ¿ok? Esto nos ocurre a todos, absolutamente a todos, inclusive yo, por ejemplo, a veces estoy en todo el día preocupada aquí con mis pacientes y no he tomado líquidos. Uno va al baño y esa orina está mucho más cargada. Entonces, obviamente, eso es un signo de que está faltando líquido a nuestro cuerpo, que nuestro requerimiento de líquido no está siendo el más óptimo, ¿ok? Y dolores de cabeza, fatiga, tipo también desmayos. Entonces, yo ya voy observando. No estoy comiendo bien, estoy teniendo deposiciones líquidas, aunque sea 1, 2 al día, y mantengo esta característica por 2 o 3 días, tengo que hacer algo porque probablemente de acá a unos días pueda estarme enfrentando a un cuadro de deshidratación, ¿ok? En esos casos, obviamente, ustedes nos tienen que comunicar para nosotros poderles dar el plan más adecuado. Siguiente signo, ya para ir culminando.
Mi internet ya se quiere ir porque no quiere pasar al siguiente signo. Tras la computadora va avanzando, vamos con el siguiente signo, que es la insuficiencia respiratoria. Cuando tenemos alteraciones respiratorias, ya sea desde dolor de garganta, porque estamos hablando, el signo de alarma es la insuficiencia respiratoria, la sensación de falta de aire, ¿ok? Pero siempre un signo de alarma, muchas veces, no siempre, antecede ya con ciertos como que pequeños datos, ¿no? Pequeños alarmas que nuestro cuerpo nos da. Si estoy con un proceso respiratorio, con gripecita, con mal de la garganta, y de por sí me está siendo mucho más difícil poder movilizarme, voy al baño, me canso, me fatigo, yo ya estoy viendo que mi pechito se infla al poder hacer actividades, eso ya es un signo de insuficiencia respiratoria. Entonces, en ese caso, lo que siempre podemos tener, al igual que les dije que siempre era necesario que tengamos un termómetro, quienes puedan y tengan la posibilidad, es necesario tener un pulsoxímetro. En realidad ya en las casas del Perú y de todo el mundo, después de la terrible pandemia de COVID, creo que en la mayoría a veces contamos con un pulsoxímetro. Entonces, este aparatito es muy valioso para nosotros podernos ayudar a medir la saturación de oxígeno, que es la concentración de oxígeno que está llegando a nuestra sangre, ¿ok? En casos de insuficiencia respiratoria, esta saturación no va a estar, perdónenme, aquí se me avanzó, esta saturación no va a estar en parámetros normales. Probablemente esta saturación esté por debajo de 90%, ¿ok? Y en ese caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que avisar de inmediato. Ahora, los valores de saturación de oxígeno también varían mucho de acuerdo a ciertas condiciones. Si un paciente de repente se está atendiendo y me está llamando desde Huancayo, desde Cusco, por la mismo nivel del mar, los valores de saturación se van a manejar distinto, ¿ok? Pero si estamos en un lugar a nivel del mar, Lima, por aquí, todo lo que es la costa, normalmente la saturación normal, ideal debería ser de 94 a 100%. 100% es lo máximo, ¿ok? Y un 93 a un 100% estamos ok. Pero bajamos de 92, 90 a 90, menos de 90%, eso sí debemos de reportarlo de manera inmediata para poder nosotros averiguar y hacer un poquito de una anamnesis o una investigación de qué otros síntomas se están adhiriendo, ¿ok? Siempre, por favor, cuando utilicemos el pulsoxímetro, hasta que sepamos identificar los valores, siempre probablemente les vamos a pedir una fotito del mismo. Tómense las pulsaciones, tómense la saturación de oxígeno y envíenme una fotito para poder identificar los valores, ¿ok? Entonces, es necesario que podamos tener también este aparatito en casa. Y ante cualquier síntoma respiratorio, de igual manera, comunicárnoslo para poder hacer el descarte necesario, ¿ok?